Bien. Ok. Póngale y tratemos de meditar en esto, que ciertamente tenemos un Padre que nos ama. ¿Sí? Póngale el tema, el Padre que nos ama. ¿No lo hallaste? Hebreo 12:7. 12:7. Yo quiero que en esta hora se ponga a pensar. Algunos de nosotros no hemos sido criados con nuestros padres biológicos. Generalmente, yo en lo personal fui educado, criado con una tía. Al principio con una vecina, pero la vecina se comía todo lo que mi mamá le llevaba, mi abuela le llevaba para la comida, entonces me sacaron de la vecina y me llevaron a dejar donde mi abuela, a donde mi tía. Ahí me crié por 12 años. Luego me crié con mi abuela, pero no me crié con un papá. No me crié con mi papá ni me crié con mi mamá. Dicen que las abuelas son más consentidoras que las madres. Mi abuela nunca me pegó, salvo una sola ocasión que me tiró un leñazo de escoba, pero no me alcanzó, lo mucho quizás en los pies. Pero sí tenía una mamá, la tía que me crió sí me castigaba con un chilillo fuerte. Me amaba. Y yo le decía, usted no me ama porque usted solo me castiga, porque yo era muy rebelde. Yo no sé cuántos de ustedes se han criado con un papá. Edwin, ¿vos te has criado con un papá? ¿Y tú? Se fue. ¿Y tú? ¿Con qué te criaste? Una tía. Robert tampoco, ¿verdad? No te creaste con tu papá, así. No sabe lo que es un leñazo del papá. ¿Y vos, Adonai? Sí, ¿verdad? ¿Te ha pegado alguna vez tu papá? Sí. Bueno, sos el único afortunado. ¿Y vos sí te creaste con tu papá? Bueno, el segundo. Y Gerson creo que no, ¿verdad? Bueno, la idea es esto, iglesia. Si tenemos un padre es porque él es el que provee para nosotros toda fuente de toda necesidad, provee para todas nuestras necesidades. Él es la fuente que cubre todas nuestras necesidades. Así debería ser el papel de un padre, ¿verdad? El que cuida, el que protege, el que provee calzado, el que provee ropa, el que provee abrazos, amor, y el que provee corrección, el que provee dirección, instrucción. Todo eso tendría que cumplir el padre. Y cuando de las cosas no se dan como se ha dicho el papá, cuando el hijo de alguna manera desobedece, cuando el hijo no hace, no honra al padre, es cuando viene lo que la Biblia le llama disciplina. Entonces, disciplina en algún momento es norma o regla. En otro momento pasa a ser golpes, pasa a ser, le vamos a llamar castigo, ¿verdad? Entonces, veamos acá lo que Dios nos tiene en esta hora. Padre, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice la palabra de Dios así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su, diga conmigo, su santidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición de tenernos aquí reunidos y especialmente con los apasionados por ti. Padre, una vez más, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón y nuestra mente y ayúdanos, Señor, a seguir caminando hasta el último de nuestros días, buscando el blanco perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos ha tomado como Padre? Vamos a ver, ¿cuántos años tienes tú? 14. Ya sabes lo que es el ADN. Sí. ¿Para qué sirve el ADN? ¿Alguien sabe? Del mismo origen. Entonces, por ejemplo, tú dices que no te creaste con tu papá, pero al sacar el ADN de este muchacho y cruzarlo con el origen, el que originó, digamos, tendría que ser el mismo ADN. Nosotros como hombres ponemos el ADN en los hijos. La mujer pone el vientre. El hombre pone su ADN. Y ese ADN es el que muchas veces define las características de los hijos. Por ejemplo, el color de la piel, el tipo de ojos, el cabello. Otras veces pone la altura. Otras veces pone... hay veces en las cuales el papá, por alguna razón, ha sido vicioso, alcohólico, ha tenido problemas sexuales. Entonces ya esa información del ADN va implícito en él y lo transmite al hijo en el vientre. Y por eso cuando mucho niño sale, por ejemplo, a la luz del mundo, al mundo, sale con problemas, sale deforme, sale con síndromes, ¿cómo se llama? Síntomas de enfermedades, porque el ADN del papá ya estaba como contaminado. Entonces el ADN define la característica del hijo. Y cuando muchas veces, por ejemplo, salen ahí los que saben de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? De repente a Messi le dicen que este niño es de Messi. Pero él dice, no, yo no me acuerdo, yo ni siquiera dormido estaba, ¿verdad? Pero ¿cómo van a comprobar que ese niño es realmente de Messi? Bueno, le sacan una prueba de sangre a Messi y sacan una prueba de sangre al niño y lo cruzan y si es idéntico, pues ese es el hijo. Aquí en el país, esa prueba, ¿sabe cuánto cuesta? De un ADN para sacarse, para comprobar que un hijo es mío. Vale $525, porque se manda hasta Estados Unidos a hacer. Aquí en el país no hay ese tipo de pruebas. Entonces, en la fiscalía, por ejemplo, de El Salvador, los que son abogados muchas veces pelean porque la mamá dice, no, es que ese hombre es el papá. Y dice, no, yo no. Y muchas veces han llegado a tal grado el papá a negar al hijo cuando tiene los mismos colochos, tiene los mismos ojos, es idéntico. Me dicen, no, ¿cómo lo comprueban? A través de ese ADN. Entonces, cuando usted y yo, dice San Juan 1.12, alguien tenga Biblia, lea la Biblia por favor, Juan 1.12, Juan 1.12, Juan 1.12.
Si no, ese versículo tiene que podérselo de memoria, porque hoy este año, usted que va a dar buen fruto, tiene que tiene que aprendérselo así. Dice que, vamos a ver, Juan 11:12, Juan 1:12. No hombre, ¿qué pasó? Y los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de. Ok. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, Jesucristo vino a ser mi hermano. Y Dios, el Padre, viene a ser, el Padre de Jesús, viene a ser mi papá. Les dio la potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Supóngase que Edwin no tiene padre. Entonces vengo yo y lo adopto. Hago un proceso ante un abogado y lo llevo ante un tribunal. Me hacen los estudios respectivos y al final me dicen, ok, Edwin a partir de hoy será el hijo. Y hacen una escritura, una no sé qué cosa, y dicen que Edwin va a llevar mi apellido y va a gozar de las potestades de todo un hijo como que si fuera un hijo biológico. Es decir que si yo muero, él es el heredero. Si él pasa a ser mi hijo, yo tengo que proveer a partir de ese momento ropa, calzado, protección y mi apellido. Eso le da, ese documento le da potestad a él de ser mi hijo. Y estando él en mi casa, él tiene que convivir conmigo y tiene que aprender de mi enseñanza, de mi forma de hablar, de mi forma de caminar, qué sé yo, porque él va a estar conmigo. El hijo aprende lo que el papá le enseña. Por eso nosotros debemos de modelar a las personas, porque va a llegar el día en que nosotros vamos a enseñar a otros. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, entonces venimos a ser hijos. ¿Y cuál es, le vamos a llamar así, cuál es el ADN de Dios? Si nosotros vemos el ADN del ser humano, del hombre, son ciertos elementos encerrados en un no sé qué cosa. Yo solo sé que me acuerdo de una figura molecular donde se definen, el ADN va como una especie de espiral. ¿Sabe cuál es el ADN de Dios? ¿No se oye? Dígale que tiene a la par, ¿sabes cuál es el ADN de Dios? Yo creo que así le hubiera puesto al sermón, el ADN de Dios. ¿Cuál crees tú que sería el ADN de Dios? ¿Iba bien? Parentesco. Diga conmigo, parentesco. Ahí la respuesta la tiene en Hebreos, el último versículo que leyó. ¿Para qué Él nos disciplina? Porque Él nos toma como hijos y nos disciplina. Él quiere que tú y yo tengamos su ADN. O sea, ya lo tenemos, pero muchas veces nosotros lo desperdiciamos. Es como que te dieran dinero a ti y ese dinero lo malgastes en esto y lo otro. Tienes dinero, pero lo desperdicias. Entonces usted y yo ya tenemos un ADN. Véase usted, veamos, rapidito. Vamos al 10. La segunda parte. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Acuérdese, Dios es 3 veces santo. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál es el ADN de Dios que busca que usted y yo lo echemos a andar? No sé si me doy a explicar. ¿Cuál es el ADN entonces de Dios?
¿Van a ver? La respuesta ahí la tienen. ¿Cuál es, hermana Fanny? Santidad. Dile que tiene la par, santidad. Tú tienes un ADN de Dios, ¿sí? Santidad. ¿Tienes ADN de Dios? ¿Cuál es? ¿Tienes ADN de Dios? ¿El Chucho tendrá santidad? Este oso que viene todos los días al culto, ¿tendrá santidad? No, porque él no es hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? El que dijo, Señor, te confieso como Salvador personal. Entonces, él quiere que sea santo, porque así dice Pedro, porque vosotros sois santos. Porque el que te adoptó es santo. Pero el problema es que, ¿qué pasa, hermana Carmen? Yo me acuerdo que un día le pregunto a Donay, que estaban peleando con Gerson. Estos dos pelean algunas veces, ¿verdad? Y entonces yo le digo a Donay, y no me acuerdo qué le estaba diciendo, pero me dijo, ay, usted no sabe lo que mi mamá, cuando me castiga con un garrote, dije que lo leñasea. ¿Por qué lo castiga? Porque ella quiere que respete al hermano quizás, o a la hermana, o haga bien las cosas en la casa, que lave bien los trastos, que sea puntual, que no sea respondón, ¿verdad? ¿A quién le gustan los hijos respondones? ¿Verdad que no? No, hombre, si en mis tiempos, gracias a Dios, mire, mi mamá me dio lechita. Bueno, yo quedé de 6 meses, pero me dio lechita materna los 6 meses. Y mis dientes, mire, yo aguanté porque me daban en la boca. Y gracias a Dios nunca me quebraron un diente. Muchas veces eso pasa. La madre o el padre quiere que el hijo haga bien las cosas. Porque en la casa, dicen los padres, la casa se respeta, ¿sí o no? Vos tenés que ser un muchacho de los buenos, dicen. Por eso te castigo. Entonces, estamos hablando de la disciplina. Dios se ha tomado como hijo y por lo tanto hay momentos en los cuales nosotros nos desviamos y ahí es donde viene el castigo. Por eso veas en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Va a decir usted, fíjese que si este versículo se lo llevásemos a la gente de afuera, así, por así, ¿qué diría? ¿Qué creemos que dirían, Robert? Si ese versículo se lo decimos a alguien de afuera que no conoce de Cristo, porque nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, si llegásemos a evangelizar a aquel, mira, tenés que ser hijo de Dios. ¿Y por qué? Te preguntaría. Y si le decimos ese versículo, ¿creemos que le gustaría aceptar a Cristo? Porque ¿qué dice que al que toma por hijo, qué le hace? No, ve ahí, lo azota. Fíjate que en los tiempos antiguos, en los tiempos de que esa carta se escribió, o sea, el autor lo escribe, saben el castigo de azote, el castigo era azote al que se portaba mal, el delincuente. Ignoro si habían violadores, pero me imagino yo que en algún momento un castigo grave, todos los castigos se castigaban con azote. ¿Cuál era la ley? Tenía que darle 40 azotes. Y la ley era 40 menos 1. Es decir, que el que estaba azotando iba contando 1, 2. Y hay veces que usted cuando está contando, de repente verá que se pierde la cuenta. ¿Sí o no? Entonces, por si acaso el que estaba azotando se le había ido uno de más, al llegar al 39, ahí paraba. Posiblemente le cayeron los 40, pero para que no hubiese equivocación, azotaban con 39 azotes. Y eran, hermanos, una especie de látigo que tenía uno de
de las pitas o de los látigos esos, tenía una especie de hueso, como de colmillo, que cuando azotaban, si ese látigo caía en la piel de la persona, aquella persona cuando jalaba el látigo, ese diente o ese hueso raspaba, hería a la espalda. Ese tipo de castigo es el que nos está hablando el autor de Hebreos. Es doloroso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y ahí no hay excepción, dice, al que toma por hijo, lo disciplina. O sea que, decimos nosotros y Juan dice, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia, la Biblia, creo que, bueno, ya no me acuerdo cómo dice el corito. Así lo dice, ¿cómo es? La Biblia lo testifica. Juan 4:8 creo que es, versículo primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero si es amor, ¿por qué me disciplina? Y si es amor, ¿por qué me azota? ¿Y por qué me va a doler? Fíjese que se ha comprobado de que para que una persona deje de hacer lo malo, tiene que sufrir un castigo extremo, porque el dolor obliga a una compostura. Fíjese que en los tiempos de la hermana María, cuando ella estaba bien mozuela, ¿verdad? Cuando tenía sus 15 años, creo que estaba en ese tiempo Fidel Sánchez Hernández, que cortaba las manos a los que robaban. Quiere decir de que si en ese tiempo hubieran existido estos mareros, o los que robaban, o que roban en los buses, por ejemplo, ayer creo que hubo un asalto de la 302 que iba para San Salvador, murieron 3 personas. Con solo el hecho que le quitan las manos, ¿quién quedaría convidado a robar? Porque, no hombre, me voy a comportar. Entonces, si nosotros viésemos eso así, de crudo, puchica, si ando hijo de Dios, me va a tener que disciplinar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a Él, el padre biológico nos enseñó, y muchas veces la enseñanza que nos enseñó fue mal. Nos enseñó a beber, nos enseñó a ser respondón, nos enseñó a ser mujeriego, nos enseñó a robar, nos enseñó ¿cómo se llama? A ser hipócrita, a poner una cara allá en la iglesia y a poner otra cara en la casa. Todo eso lo aprende el cipote. ¿A quién entonces le toca corregir todos esos problemas? Es a Dios. ¿Pero por qué? Porque Él dice, yo quiero que todos los jóvenes, los ancianos, los que aceptan a Dios, ¿qué decíamos que tenemos que mostrar? Su ADN. ¿Cuál es entonces? Su santidad. Por eso este año 2014 decíamos que vamos a dar buen fruto porque nos vamos a comportar como hijos santos. ¿Me está escuchando? Aquí no hay tales como tal vez en otras ocasiones. Yo me acuerdo, mi enseñanza en los primeros días del cristianismo fue esto, y aunque funcionó, al menos en mi persona, lo acepto, pero no es la manera para toda la iglesia en general. El pastor que me instruyó, el pastor Bertrand, decía, bueno, aquellos que son borrachos, comiencen en este año, comiencen a ser hijos de Dios, y si chupaba 20 cervezas, ahora chupe solo 5. Pero ¿será que Dios quiere que usted, si usted es un gran respondón, ahora usted responda chiquitito? No, Él quiere completamente un cambio. Él no quiere cambios a medias.
Fíjate que yo ya comencé a mejorar en la iglesia. Yo ya, ¿verdad? Antes iba solamente un día domingo a la iglesia, ahora ya voy los miércoles. ¿Será ese el cambio que Dios quiere? No. Porque la palabra que les decimos a ustedes dice que los limpia a cada uno de nosotros. Es como el detergente o la lejía que usted va a recibir para limpiarlo. Entonces, mientras más esté metido en la casa de Dios oyendo una palabra, esa palabra lo va a limpiar. Lo va a limpiar. Vino ayer, dice, ¿y yo para qué voy a ir mañana? Sí, ya hice el culto de la semana. No, venga. Porque usted necesita ser limpiado. Ayer quizás una cosita le faltó. Hoy Dios se lo va a terminar de limpiar. Entonces, mientras más esté compenetrado, comprometido con Dios, entonces no va a haber oportunidad de que usted ande mal. No va a haber oportunidad para que usted diga, para que Dios diga, me lo voy a cobrar a este. No. El propósito de Dios, decíamos, es bendecirlo a usted. Ya es santo. Usted ya tiene su salvación. Pero ¿qué es lo que necesita hoy? Perfeccionarse. Entonces, el punto es, véase usted, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Soporte, mire, la disciplina puede ser en diferentes maneras. La disciplina puede ser, inclusive, que el pastor los regañe. Yo aquí, por ejemplo, hoy regañé a Alberto. Si yo soporto la disciplina del pastor o del jefe, Dios me trata como hijo. Soporto. Dice, bueno, no entiendo por qué me regañó el pastor, pero lo acepto, soporta. Para algo va a ser, algo bueno. Si usted, digamos, en su casa, su papá acepta la disciplina, pero no como aquellos que, yo me acuerdo una vez que Moisés me dice, bueno papá, si me va a castigar, castígueme, aquí estoy. Y entonces viene y agarro el cincho yo y le doy. No me duele, papá. Dale más duro. Y ¿cómo se llama? Jactancioso, ¿va? No le puede pegar más. Y uno con qué ira, ¿va? Pero me puse a analizar ¿por qué no le duele? Entonces, ¿qué es lo que había hecho el muy bandido? Se había ido a poner como 5 calzonetas. Y entonces yo le pegaba en las nalgas, pero no eran las nalgas, era el puro colchón. ¿Por qué? Porque él me decía que estaba aceptando la disciplina, pero en realidad no la estaba aceptando. ¿Por qué? No había algo que le penetrara en el corazón. El dolor físico trabaja en la mente, pero me habían dicho, puede ser en cualquier lugar, pero si la manera de ver a Dios no la tenés aquí, lo tenés aquí, te va a doler. Te va a doler haberle fallado a Dios. Te va a doler haberle faltado al respeto a tu mamá. Hijo, la regué, ¿por qué? Perdóname, Señor. No tenía que haberle hablado así a fulano de tal. O no tenía que haberle enganchado a la muchacha tal. Si soporta la disciplina que Dios le manda, acepte, dice, no, acepto mi culpa. Acepto el castigo. Lo acepto, ok. Dice, este es mi hijo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que tu ADN va a estar mejor. Que la bendición para el otro, para mañana va a estar mejor para ti que para aquel que tal vez no se comportó ni le pidió perdón a Dios. La disciplina es para eso, para corregir. La disciplina tiene que ver con normas y tiene que ver con una especie de castigo físico. Es que la disciplina en esta casa se respeta. ¿Cuál es? Que comamos todos juntos en la mesa, es disciplina. Pero si
Posiblemente uno de los miembros de la casa se portó mal, tal vez uno de los hijos, viene el castigo, parte de la disciplina. El castigo es parte de la disciplina. Si usted no acepta el castigo que Dios, o a través de su papá, a través de su pastor, a través de cualquier otra situación que Dios ponga, por ejemplo, aquellos que han ido a la cárcel siendo cristianos, ¿por qué fueron a la cárcel? Por andar metidos en otros líos, por no haber participado de la santidad de Dios. Entonces, pero si estando en la cárcel dice, no, ciertamente merezco estar aquí, acepta la disciplina, Dios tiene misericordia de él, lo toma como hijo y después, mire cómo es la cosa. Bueno, y este que no estaba en la cárcel y hoy sale predicador, sale, ¿cómo se llama? Que le dan trabajo al salir de la cárcel, sale con esposa. Mire, yo conocí a un muchacho que de aquí